Bueno, nuevamente con gozo en el corazón quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas oyentes que escuchan la predicación del Evangelio y la palabra de Dios por estos medios de las redes. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Y me encuentro aquí nuevamente en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, para los que me puedan escuchar por primera vez y que el Señor les pueda ayudar. Quisiera comenzar cantando, ya he orado con la ayuda del Señor en el himno 32 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero, pueblo singular entre las naciones. El himno 32, la primera y segunda estrofa voy a cantar. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible, rota su liga, al preso soltó, Cristo por siempre nos salvó porque no le admite, nos salvó, que amigo me dices, cree en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. No más cautivo, ya no hay cadena, Cristo nos dio la vida eterna. Ven a mí, dijo cuando llamó, Cristo por siempre nos salvó. Nos salvó porque no le admites, nos salvó, que amigo me dices, cree en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. Tal vez hay hermanos que escuchan, yo canto el himno así, un poquito más rápido, hay más congregaciones que lo cantan un poquito más lento, pero es el mismo sentido, porque lo importante de los himnos, porque estos son himnos y cánticos espirituales que llegan al alma. Lo importante es la letra, que pueda llegar también a su corazón. Yo fui libertado de las cadenas del pecado. Esto es lo que está dando a entender el himnólogo, libertado de la ley, de las cadenas del pecado, y Cristo nos dio la vida eterna. Él nos llamó. El Señor tuvo que sufrir a causa de nosotros. Nosotros fuimos la causa de su aflicción hace 2000 años atrás, allá en el Calvario. Quisiera leer varias escrituras con la ayuda del Señor relacionadas con el mismo himno que hemos cantado, algún sentido. En Lucas 5, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estas fueron palabras del mismo Señor Jesucristo, de sus preciosos labios, que Él estaba expresando ahí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo fue el que más predicó sobre el arrepentimiento. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Esto es lo que quiero resaltar, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Vamos a seguir leyendo. En Gálatas capítulo 3, con solo la palabra de Dios basta para que usted pueda ser salvo.
Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino, dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, nuevamente quiero predicarte el mensaje del Evangelio para que tú puedas alcanzar la salvación de tu alma, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. La Escritura dice que no hay ni un justo, ni aún uno. Y eso lo dice en la palabra de Dios. Ahorita muchos se creen justos, que no dicen que no son pecadores, que se portan bien y que por estos medios, por esta manera, ellos pueden agradar a Dios. Nosotros, muchos de los que somos salvos ahorita, nosotros vivíamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y por ejemplo, yo nunca tuve contacto con lo que es la palabra de Dios, tal vez desde mi juventud como hasta los 20 y pico de años, que tuve varias oportunidades de escuchar algo del mensaje. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche y tenía ya, imagínate, tengo ahorita 50 años. Pasé más de 20 años, 20 y pico de años en el pecado sin saber lo que era la salvación del alma. Aquí en San Joaquín yo vine escuchando el Evangelio. Si me pongo a sacar la cuenta, ya yo tenía algunos 3 o 4 años escuchando el mensaje del Evangelio, así de eventualmente, y escuchando la palabra de Dios. Pero imagínese una persona que venga del mundo sin contacto con la palabra de Dios. Como le estoy diciendo, creí en el año 2012. Tengo 50 años, entonces tenía ya 30 y pico de años, pero ya antes había escuchado algo de la palabra de Dios, pero no algo así concreto o como se predica en las asambleas, con la claridad de la palabra de Dios. Entonces empecé a escuchar el mensaje de salvación, y fue la justa ley de Dios que fue despertando mi conciencia, porque yo no sabía que era salvación, no sabía que era pecador, pero a través de la palabra de Dios es que la persona, escuchando el mensaje del Evangelio, es que se puede dar de cuenta que es un pecador delante de Dios. Por eso te quise leer en una de las cartas de primera de Timoteo, porque en estos tiempos hay muchos que han tenido contacto con la palabra de Dios y ya han entendido que son pueden entender que son pecadores, pero empiezan a buscar de dejar cosas. Bueno, si fornicaba, pudiera llegar al punto que pudiera dejarlo, pudiera llegar al punto que pudiera dejar de beber,
y pudiera dejar el punto de tratar de dejar de practicar varios pecados, pudiera ser que lo logre, ¿verdad? Pero lo que está haciendo la palabra de Dios, la justa ley de Dios, es barriéndole el corazón. Ahí es donde está el peligro de la persona, porque la salvación es a través de la persona del Señor Jesucristo, como el mismo Señor predicó y dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, para los que ya estamos justificados, sino para los transgresores. Son los que transgreden la palabra de Dios, la desobedecen, así como aquellos en los días de Noé les advirtió sobre el diluvio y ellos desobedecieron, y por eso les alcanzó el juicio y murieron toda esa cantidad de personas cuando cayó el diluvio. Cuando en las ciudades de Sodoma y Gomorra, no dudo que el justo Lot tal vez enseñó sobre los caminos de Dios, y tal vez no lo tomaron en cuenta también, y después vino el juicio. Dios nunca envía juicio sin antes advertir al pecador, a la raza humana, de su condición delante de él. Lo hacía en la antigüedad a través de los profetas, porque los profetas, por ejemplo, Esdras abría el libro de la ley delante del pueblo, y eso es lo que hacemos nosotros, predicarte el mensaje del evangelio. Entonces, los desobedientes, para los impíos y pecadores, hay personas que practican el pecado más lleno, y personas impías, y todos somos pecadores, pero ya nosotros hemos sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero usted por la fe en el Señor Jesucristo. Pero si usted no ha creído en el Señor, usted todavía no ha sido justificado, y ya nosotros fuimos librados de la maldición de la ley. Ningún ser humano puede guardar la ley. Aquí, más que todo, en estos pasajes habían los judaizantes que estaban tratando de guardar la ley, personas no salvadas en esos tiempos, y estaban engañando a muchos. Entonces, ¿para qué la ley? Para reflejarle al pecador su condición delante de él y lo justo que es Dios, porque Dios es santo, y así refleja su santa voluntad a través de las leyes, de su ley escrita aquí en esta escritura. Entonces dice más abajo que la ley es para los parricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuriosos. Y entonces aquí dice: por cuanto se opongan a la sana doctrina, y nadie puede practicar las sanas enseñanzas de Dios si no tiene salvación, si no pasa por la puerta creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando se escucha el mensaje del evangelio, en muchas citas de la palabra de Dios, habla lo que la palabra de Dios exige con el pecador, lo que Dios exige con el hombre y la mujer, y la persona puede entender a través de su palabra que es un pecador delante de Dios, y puede darle un parado. Pero como les digo, muchos son barridos sus corazones por las obras de la ley, no limpiados, sino barridos. Por eso está corriendo peligro si todavía no ha creído en el Señor, porque el mismo Señor dice: arrepentíos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y muchos piensan que son justos delante de Dios porque hacen buenas obras y practican en alguna congregación ayunos y cosas, pero tal vez no se han arrepentido de sus pecados. El apóstol Pedro predicó
y les dijo a los mismos arrepentíos y creer en el Evangelio. Es a creer en el Señor, eso equivale, creer en el Evangelio, creer a la palabra de Dios, equivale creer en el mismo Señor Jesucristo, lo que está dicho aquí en su palabra. ¿Para qué? Para obtener salvación. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. El que trata de guardar la ley de Dios está bajo maldición. Lo dice en Gálatas 3, versículo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La justa ley de Dios nos revela que somos pecadores delante de Él, que no podemos por nuestros propios medios alcanzar salvación. Yo alcancé salvación un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche porque me reentendí que yo por mis propios medios no iba a poder ir al cielo, sino que la salvación estaba en las personas del Señor Jesucristo, y llegué a Él con mis pecados y Él perdonó mis pecados, y tengo la seguridad ahora de que voy para el cielo porque llegué a Él humillado y Él perdonó mis pecados. Yo pensaba que no iba a poder ser salvo, pero cuando puse la mirada de fe al que ha muerto en la cruz y que pude entender que fue sepultado y que resucitó y que tenía que llegar a Él a través de la predicación, es que yo pude comprender esta gran verdad, y no fui yo que por mi propio medio, sino fue la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios que me despertó mi conciencia y hizo ese trabajo en mi corazón, y gracias a Dios pude ser salvo. Y es una obra divina de parte de Dios, no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Entonces vemos aquí que ningún ser humano puede guardar las obras de la ley, porque la ley no es de fe, sino el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si tú tratas de guardar nada más, dicen que los que estudian esta cosa, que hay 633 leyes era para más que todo para la nación de Israel. Pero por cualquier lado tú vas a pecar, no vas a poder. El único que pudo sujetarse a Dios totalmente fue su Hijo amado. El Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Él le obedeció hasta muerte en cruz. Él tomó el lugar tuyo y el lugar mío. La paga del pecado es muerte. El Señor Jesucristo no pecó, sino que Dios le hizo pecado a Él, como dice en una de las cartas de Corintios, a causa de nuestros pecados. Voy a leerte la cita, 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, fue el único que no conoció pecado aquí en la tierra. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el Señor Jesucristo. Nosotros estábamos encadenados en el pecado, fuimos libertados de la maldición de la ley, fuimos libertados de nuestros pecados cuando fuimos a Él. El que no conoció pecados, Dios le hizo pecado a Él a causa de nosotros, y la ira que tú y yo merecíamos la tuvo que soportar el Señor Jesucristo. Y cuando Él fue sepultado, a Él al tercer día resucitó, porque en Él no había pecado. Él estaba haciendo, era un sustituto en ese momento, porque estaba escrito en los profetas esta obra de redención, a donde Él con su propia sangre pagó la deuda al Padre. Y fue sepultado, y al tercer día resucitó, y esta es la garantía de la salvación, de que Él resucitó. Así que, amigo o amiga que no eres salvo, Él ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre, y Él es el único que te puede salvar y librarte de la maldición de la ley. No vas a poder, dice que la misma Escritura, que ningún hombre se puede sujetar a Dios, ni puede
porque no puede. El único que pudo sujetarse y fue hasta muerte en cruz fue el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios, su justa ley, te revela que eres un pecador y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cree en el Señor Jesucristo, amigo. Está entre una espada y una pared. No hay salvación por ningún otro lugar. El mismo Señor dijo en la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo hay varios caminos. Él dijo yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso Él se presentó como el gran yo soy. Y Él mismo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Tal vez tú te encuentres en este camino amando más las tinieblas y no quieres creer en el Señor Jesucristo. Tienes que humillarte si has comprendido, y ojalá pueda el Señor ayudarte a ser salvo o salva. Porque si tú partes de esta esfera terrenal sin salvación, la paga del pecado es muerte y vas a ir al lugar del infierno, el cual el mismo Señor predicó. Y esto no es algo mentira. El mismo Señor predicó sobre este lugar, sobre dos caminos. Y para ser después juzgado el día del gran trono blanco y lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. La única garantía para poder ir al cielo y estar con el Señor y para el cielo es creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Si has entendido que eres un pecador, una pecadora, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor para que puedas obtener el perdón de tus pecados y la vida eterna.